con las tutorías, Historia de la Iglesia de Cristo, en nuestro material básico, punto de partida. Vamos a ir, por favor, a continuar recordando la historia de la Iglesia. El miércoles anterior alcanzamos a llegar hasta el capítulo 16, ¿no? 18, 19. En 19, hasta el 19. Vamos a llegar hasta el capítulo 19. Entonces, nos vamos con el capítulo 20, a partir del capítulo 20. El capítulo 20 inicia con una biografía de uno de los protagonistas del Imperio Romano, emperador romano. Capítulo 20, dice los donatistas, Constantino y algunas doctrinas de los donatistas. Es bueno recordar el orden en las que a partir del siglo II las iglesias de Cristo se fueron organizando. Ahí aparece el texto en 2 Timoteo 4, del 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, la traducción más contemporánea, tenemos pues de otra forma las palabras: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, aquí dice antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, deseos inmoderados. Cuando se habla ahí de concupiscencias, pues se habla de la mezcla de las doctrinas de hombres, las añadiduras a la Biblia, en algunos casos la prohibición de leer la palabra de Dios, y en algunos casos también las doctrinas de demonios. Entonces, las mezclas de las doctrinas de hombres y de demonios es la que hacen o fundamentan, por decirlo así, que la persona no sufra la sana doctrina, porque pues para sufrir la sana doctrina hay que vivir por fe. Dice el Señor que el justo por la fe vivirá. Y la fe no solamente en lo que tiene que ver con la salvación, porque pues al recibir a Cristo ya somos salvos, pero hay muchas personas salvas que se han desviado y han mezclado la sana doctrina con las enseñanzas de hombres o de demonios, como estaba ahorita comentando. Por eso dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En segunda de Juan 10, verso 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la doctrina que dejó Cristo, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, y ahí no está hablando de otra cosa diferente, sino de apoyo a la obra de Dios. Cuando una persona no tiene las mismas doctrinas, pues no debemos apoyar sus esfuerzos para propagarla. Eso no quiere decir que no seamos hospitalarios, eso es bueno aclararlo, sino que hay que tener bastante cuidado con apoyar enseñanzas que sean de destrucción. Viene la hora cuando cualquiera que os matare, dice, pensará que hace servicio a Dios. Juan 16:2, refiriéndose a la persecución de los primeros siglos. Entonces, la secuencia pues es bastante clara. Primero los montanistas. Después de los montanistas, pues encontramos los novacianos. Después de los novacianos encontramos los donatistas, y por último encontramos los paulicianos. Hoy nos vamos a detener aquí
inicios del siglo IV, cuando Constantino llega a ser el emperador, dice después del reinado de Diocleciano, dice, y aparece un poco más arriba, dice después, ahí, un poquito más abajo, los donatistas, exacto. Después del reinado de Diocleciano en 312, Diocleciano fue uno de los emperadores romanos. 312 después de Cristo, Constantino llegó a ser el emperador, y para entender mejor la historia del cristianismo en este siglo, pues sería bueno dar unos datos con relación a él, por toda la influencia que tuvo al convocar a una enorme cantidad de pastores, unirse con el Estado romano, es decir, empezar a hacer política al interior de las iglesias del Señor Jesucristo, cosa que sigue siendo todavía bastante frecuente. ¿Sí? Muchas congregaciones que no cumplen los requisitos de ser una iglesia de Cristo, y adicionalmente a eso, no solamente en la parte doctrinal, sino también ya en la unión con el Estado, pues cometen un serio error. Constantino se puede decir que fue uno de los grandes protagonistas en esto, al convocar pues uno de los concilios, o el primer concilio que se realizó. Entonces, el primer concilio fuera de la voluntad de Dios, porque el primer concilio que se realizó bajo la voluntad de Dios, pues lo encontramos ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 15. Antes de ir allá, pues vemos que en ese momento en que Constantino está iniciando su gobierno, pues hay muchas iglesias de Cristo que se denominan donatistas, y podemos mirar en el punto 2, bueno, ya está hablando del concilio de Jerusalén, lo podemos ver en el punto 2, ahí exactamente, dice, cuando Constantino llegó al trono en 310, las iglesias de los novacianos eran muy poderosas y numerosas, siendo verdaderas en doctrinas. Era evidente que había unidad entre ellas, unidad en cuanto a la parte doctrinal. Dice ahí que Gibón tuvieron 400, a los menos en África del Norte, según este historiador, según el historiador Gibón. Y todo esto sugestionó a Constantino la idea de unirlas con la Iglesia Católica si fuera posible, pero la Iglesia verdadera siempre rechazó todas sus proposiciones, porque ella siempre luchó contra la unión de la Iglesia y el Estado y en favor de la independencia de cada iglesia. Por causa y prominencia de Donato en las iglesias novacianas en África, a ellas fue dado el nombre de donatistas. Así podemos ver que el cambio fue en nombre y no en doctrinas. Los donatistas recibieron su apellido de Donato, nativo de Numidia, África, quien fue pastor de la iglesia de Cartago en el año 305, más o menos, y como hemos visto, por causa de su fidelidad cristiana durante la persecución de Diocleciano, quedó 6 años en la cárcel. Fue un hombre sabio y elocuente y de una moralidad. Ahí el término más preciso es testimonio ejemplar. Parece que se opuso empeñosamente a la corrupción creciente que se encontraba en la Iglesia Católica. Por lo tanto, los donatistas fueron un cuerpo de cristianos completamente separados y opuestos a los católicos, y en casi cada ciudad y pueblo había un obispo de esta secta, dice ahí. Como esto es una traducción, pues la persona que realizó dicho trabajo pues no tiene muchas veces claridad sobre los principios. Ahí está hablando de secta cuando es mejor hablar de congregación o de iglesia, y una de los católicos. Entonces, explica ahí a partir de ese momento cómo la Iglesia de Cristo permaneció también con las mismas doctrinas en el siglo IV, después de sobrepasar la persecución durante cerca de 300 años, empezando desde la misma resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Ahí empieza fuertemente la persecución, y aquí pues ya llevaban casi 200 años
afrontando toda esa situación que, pues, como lo leímos ahí, Cristo ya la había anticipado y solo con el poder de Dios se puede y se debe afrontar. Entonces, montanistas, novacianos y donatistas, pues fueron los protagonistas. Las iglesias, algunas llamadas montanistas, otras llamadas novacianas, otras llamadas donatistas, pues fueron predicadores, fueron siervos del Señor en iglesias locales que por defender la sana doctrina, pues fueron llamados de esa manera. En ese momento es que aparece Constantino convocando un concilio para tratar de unir. Y cuando miremos primero la parte bíblica en Hechos capítulo 15. Vamos a mirar algunos aspectos en Hechos capítulo 15 y después los comparamos con lo que dice la parte histórica en el texto y también con lo que se encuentra en las redes de internet, donde hay una enseñanza general, donde hay una información mejor general. Entonces, miremos Hechos 15. Obviamente todo el capítulo trata de este concilio. Lo primero que podemos definir que un concilio es una reunión de representantes de iglesias locales. Las iglesias se reúnen, envían un mensajero para tratar un asunto en particular. A veces puede ser un asunto doctrinal, a veces puede ser un asunto administrativo con relación a la obra misionera, básicamente. Las iglesias de la Asociación Bautista Americana se reúnen todos los años y aunque eso pues no le llaman concilios, sí es algo similar en el sentido de que pues recogen ofrendas para la obra misionera. No es técnicamente un concilio, pero sí es una reunión de asociación donde se recogen ofrendas para la obra misionera. Aquí básicamente encontramos en Hechos 15:1, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban ¿a quiénes? A los hermanos. La pregunta es, ¿a cuáles hermanos? A los hermanos de la iglesia en Antioquía, ¿sí? Porque si uno mira en Hechos capítulo número 14, leamos el 26, Hechos 14:26 dice, de allí navegaron a Antioquía. Sí, está hablando del apóstol Pablo y de su equipo misionero, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y termina diciendo el verso número 27, y cómo había abierto la puerta de la fe ¿a quiénes? A los gentiles, o sea, a los que no eran judíos. La palabra gentil significaba extranjero, los no judíos. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces algunos que venían de Judea, dice Hechos 15:1, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser, ¿qué? Salvos. La circuncisión fue símbolo en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era regla de fe y práctica para el pueblo judío y a nosotros nos sirve como historia y en el caso de la ley, pues nos sirve para demostrarnos nuestra condición de pecador y recibir a Cristo, como ya lo hemos estudiado en otras oportunidades. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Por qué a Jerusalén? Porque allí estaba la iglesia que Cristo había establecido, con los apóstoles como pastores y con las personas que se habían convertido. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y aquí viene la clave. Llegados a Jerusalén fueron recibidos ¿por quién? Por la iglesia. Y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto.
Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo hace ya algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, dice el verso 8, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, o sea, entre judíos y no judíos, judíos y gentiles, purificando ¿por qué? Por la fe sus corazones. La fe en Cristo es la que da vida eterna y es la que purifica, porque también hay fe para obediencia y también hay fe como doctrina, la verdad. Entonces, el conjunto de esas tres cosas, fe para salvación, fe para obedecer y fe como conjunto de doctrinas, trae pureza espiritual. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos ¿cómo? Salvos de igual modo que ellos. Por la gracia del Señor Jesús. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, esta es la primera parte. ¿Qué nos corresponde comparar? Pues aquí vemos que es una iglesia de Cristo, ¿sí? La iglesia de Cristo que estaba en Jerusalén auxilia a la iglesia de Cristo que estaba en Antioquía, pero el concilio fue convocado por la iglesia, ¿sí? La iglesia, cuando dicen en el verso 4, dicen fueron recibidos por la iglesia, y luego viene el asunto, pues esto tiene que ver con que no era el emperador romano Constantino el que tenía la autoridad de convocar un concilio, ¿sí? Lo hacía por el dominio político y por la unión que tenía con algunas congregaciones que era el germen en ese momento del catolicismo romano. Y era el germen porque todavía, por ejemplo, no se oficiaban misas, ¿sí? Todavía no estaba la doctrina de la transustanciación, una doctrina que se oficializa más de 1000 años después, y una enorme cantidad de desviaciones y errores que aparecen en el libro de historia. En el libro de historia aparecen referidas en el capítulo número 15. En el capítulo número 15 hay un resumen de esos errores, ¿sí? 15 grandes errores, lo menciono solamente como referencia porque pues no tenemos el tiempo de volver nuevamente hasta allá, ¿sí? Pero cuando dice ahí, cuando está hablando en el capítulo número 20 de la biografía de Constantino, pues es importante resaltar que es él, ¿sí? El que convoca, ¿sí? El que convoca ese concilio, ¿sí? Y cuando uno mira la lista, es importantísimo mirar el detalle de que en el momento en el que aparecen los concilios católicos romanos, no sé si tenemos posibilidad de mirar la lista de los concilios católicos romanos, porque ahí podemos preguntarnos, bueno, ahí esa parte, ahí está bien esa parte, por ejemplo, dice, ahí dice, el testimonio del obispo Jewel, testimonio que se encuentra reproducido en los Padres Antenicenos, volumen 3, página 266, para confirmar la enseñanza de Tertuliano. Sin embargo, este testimonio puede ser citado siglos más tarde en la historia y tendrá el mismo efecto. El discurso del obispo Jewel fue pronunciado en 1560, y este discurso fue contra las innovaciones de Roma y la de todos nuestros adversarios. Si todos los hombres instruidos que viven pueden producir una declaración suficiente de los escritos de cualquier doctor o padre antiguo, o de cualquier concilio antiguo, o de las escrituras de Dios, o un ejemplo de la iglesia primitiva, por medio del cual pueda ser probado plena y claramente que, ¿sí? Entonces,
Primero, había misa privada en todo el mundo por 600 años después de Cristo. Sabemos que no. O sea, antes del año 600 no se conoce un oficio religioso como una misa, ¿sí? Comunión administrada al pueblo bajo una sola especie, o sea, solamente el pan sin levadura. Y lo que ellos denominan vino de consagrar, al pueblo no. O que el pueblo tenía sus oraciones en aquel tiempo en una lengua desconocida, ¿sí? Cuando se oraba, por ejemplo, en latín, ¿sí? Y el pueblo no entendía las oraciones. O que el obispo de Roma fue llamado obispo universal o cabeza de la Iglesia universal, ¿sí? O que el pueblo fue enseñado en aquel tiempo a creer que el cuerpo de Cristo está real, sustancial, corporal, carnal y naturalmente en el sacramento, o sea, lo que se reconoce como la transustanciación. Tampoco. O que su cuerpo puede estar en 1000 lugares o más al mismo tiempo. Pues hablando de la comunión, ¿no? Cuando le dicen cuerpo de Cristo y la persona dice amén. O que el sacerdote entonces levantó el sacrificio sobre su cabeza, la oración que se hace para la famosa consagración, entre comillas. O que el pueblo entonces se arrodilló y adoró el sacramento con honor religioso. O que el sacramento fue o debe ser ahora levantado bajo el palio. ¿Qué es el palio? El palio es una especie de carpa que se coloca en las procesiones, ¿sí? Una especie de carroza que está cubierta, una carroza cubierta, ¿sí? O que el sacramento después de la consagración quedaron totalmente los accidentes y proposiciones sin la sustancia de pan y vino. ¿Sí? Ya dicen que lo que tiene después de que consume es solamente la apariencia, pero que ya no es pan ni es vino, sino que es cuerpo y sangre de Cristo. ¿Sí? O que el sacerdote dio el sacramento en 3 partes y que después lo recibió él solo y para él mismo, ¿sí? Y así sucesivamente hay toda una serie de prácticas, lo que está diciendo ahí este obispo, este pastor, ¿sí? El punto 14, por ejemplo, que las imágenes fueran puestas en las iglesias con el intento de que las adoraran. También es totalmente ajeno a los primeros siglos. O que a los laicos se les prohibía leer la palabra de Dios en su propia lengua, ¿sí? Si cualquier hombre que vive puede probar cualquiera de estos artículos con una sola cláusula, oración plena y clara de las Escrituras, o de los doctores antiguos, o de un concilio general antiguo, o por ejemplo de la iglesia primitiva, yo prometo entonces que me someteré y me suscribiré a él. Ninguna de esas prácticas se desarrollaron en los primeros siglos, es lo que está planteando este predicador, este pastor, ¿sí? No es necesario decir que el atrevimiento del señor Yehweh ha quedado en pie y sin contestación alguna por más de 300 años y quedará así hasta la eternidad, porque no se encuentra ninguna de esas prácticas en las iglesias de Cristo, ¿sí? Por eso es importantísimo estudiar esto de la historia de la iglesia, porque en los primeros siglos las prácticas de las iglesias de Cristo fueron iguales a las que Cristo dejó y son iguales a las que se han venido practicando durante estos cerca de 20 siglos. Entonces, ¿en qué necesitamos centrarnos? Necesitamos centrarnos, ¿sí? Ahora sí podemos mirar, por ejemplo, el asunto de los concilios. Consultemos sobre los concilios católicos romanos. Los concilios católicos romanos, a ver si no estoy equivocado, deben aparecer como 21 concilios católicos romanos, apareciendo este. Dice, es el primer concilio de Nicea, un sínodo, o sea, reunión, ¿sí? Fue convocado por el emperador romano Constantino I y es considerado el primer concilio ecuménico, ¿sí? De tal manera que, pues inclusive ahí puede uno encontrar una contradicción, porque el primer concilio que aparece en la Biblia, pues es el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo número 15, ¿sí? Entonces, en cierto modo,
pues hay razón de que fueron concilios católicos romanos. ¿Sí? ¿Por qué católicos romanos? Porque eran universales, buscaban unir todos bajo una directriz tanto religiosa, ¿sí? Abriendo en ese momento camino a la Iglesia Universal, al Papado Universal, y abriendo la puerta a la unión de las congregaciones que se separaron de la Iglesia de Cristo o que se formaron fuera de la voluntad de Dios y que se unieron con Constantino. Eso hay que tenerlo absolutamente claro, porque cuando una iglesia necesita aclarar la doctrina, pues puede convocar a un concilio, pero es la iglesia la que tiene la autoridad. Allá en Mateo 28, de los versos 18 al 20, claramente la palabra de Dios enseña: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es una autoridad que Cristo le da a su iglesia local. Muy bien. Entonces, lo que podemos ver, pues es que las iglesias de Cristo, que en ese momento se denominaban donatistas, ¿sí? Pues permanecieron fieles, no se unieron con Constantino, no se unieron al Estado, tenían muy clara la enseñanza: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Las iglesias de Cristo sí estamos llamados a cumplir las leyes humanas siempre y cuando éstas coincidan con la justicia divina, con la palabra de Dios, y obviamente no estamos obligados a cumplirlas cuando vulneran la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, ahí en el texto, en el libro, pues encontramos los ejemplos de cómo las doctrinas de los donatistas fueron semejantes o iguales, mejor, por la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces aparecen ahí algunos ejemplos de las doctrinas de los donatistas, ¿sí? Cada una de ellas en cuanto a la salvación, en cuanto al bautismo, en cuanto a la cena del Señor, en cuanto a la disciplina de la iglesia, en cuanto a la independencia de cada una de las iglesias, ¿sí? Y es bueno resaltar ahí mismo en ese punto 2, el numeral 4, un poquito más arriba, numeral 4 ahí. Numeral 4 dice, en que ellos, o sea, los donatistas, bautizaban otra vez a aquellos cuyo primer bautismo tenían razón para dudar. Ellos en consecuencia fueron primeramente calificados como rebautizadores o anabautistas. ¿Sí? Hay un historiador que dice, Osiander, nuestros modernos anabautistas fueron llamados donatistas en la antigüedad. ¿Sí? Cuando una persona no tiene certeza de que su bautizo cumple los requisitos que Dios ha dejado, pues entonces necesita asegurarse y oficiarlo correctamente. ¿Sí? O sea, bautizarse correctamente. ¿Sí? Como lo manda la palabra de Dios, con los 4 requisitos que enseña Dios: un verdadero creyente, para simbolizar muerte, sepultura y resurrección de Cristo, para añadirse a la iglesia, para ser sumergido el candidato, simbolizando muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y por la autoridad de una iglesia del Señor Jesucristo, la autoridad de una iglesia que venga desde Cristo hasta nuestros días. Muy bien. Entonces, ese fue un concilio posterior. Sí, es un concilio que fue de la Reforma Protestante. Se dio un concilio, sí, el concilio de Trento. No, en la Biblia no, el único concilio que aparece en la Biblia es el de Jerusalén, para aclarar la doctrina de la salvación, porque ellos enseñaban que además de creer en Cristo había que circuncidarse. Es como los que enseñan hoy en día que además de creer en Cristo hay que bautizarse para ser salvo.
No, porque el bautismo es una obra de justicia. El bautismo no salva. El bautismo simboliza la salvación. Solamente eso. Sí. Bienvenido al Pastor Plácido. Dios lo bendiga. Hermano, buenas noches, Señor les bendiga. Lo guarde. ¿Cómo ha estado? Estamos llegando corriendo, hermano, con ese clima. Gracias. Muy bien. Entonces, ahí podemos ver cómo estamos repasando lo de los aspectos históricos del siglo IV. Uno de ellos muy importante, las iglesias de Cristo recibieron en ese siglo principalmente, no fue el único nombre, pero sí recibieron el nombre de donatistas, ¿sí? Conservaron la doctrina, evitaron unirse con Constantino y preservaron cada uno de los principios doctrinales, inclusive del bautismo, fueron llamados rebautizadores precisamente por tener firmeza en la parte del bautismo. Bienvenida, hermana Sandra Carolina. Dios le bendiga. Amén, pastor. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Qué pena. Muy bien. Continuamos entonces. Muchas veces intentó Constantino unirse con los donatistas, pero sus esfuerzos fueron vanos, porque pues la palabra de Dios en eso es supremamente clara. No ordena el Señor en ningún momento a las iglesias de Cristo unirse con el Estado. Porque unirse con el Estado significa cambiar la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Y eso es supremamente importante. Miremos Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo número 22 y 23. Si alguien lo puede leer mejor, por favor. Efesios 1, 22, 23. Amén. Sometidos todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, 22 y 23. Bueno, muy bien. Entonces, cuando Constantino convoca a una serie de congregaciones y se unen con el Estado, pues entonces inmediatamente lo que hacen es cambiar la cabeza. Se quita a Cristo y se coloca a Constantino. Y al colocar a Constantino, pues obviamente sabemos las consecuencias, porque Constantino tiene que empezar a complacer a muchas personas que estaban alrededor de él, y de ahí surgen una gran cantidad de errores, ¿sí? Por eso es que pues se recuerda ahí al iniciar el capítulo, ¿no? En las Escrituras y el poder de Dios, capítulo 22, la unión de la Iglesia con el Estado. ¿Sí? Mateo 15:3, ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Mateo 15:3. Las palabras de Cristo en Marcos 7, de 6 al 8, también. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con sus labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Y en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres. Entonces vienen los resultados, ¿sí? Los resultados de esa unión. Ahora, cuando se traduce aquí en el capítulo 2, la unión de la iglesia, pues esa palabra ya, iglesia, bíblicamente ya hay, pues es cuestionable la aplicación. Debería decirse la unión de un grupo de congregaciones, ¿sí?, con el Estado. Congregaciones que muy posiblemente muchas de ellas empezaron bien, pero al unirse con el Estado, pues obviamente iban a acceder a recursos económicos, pero al acceder a recursos económicos, pues iban a tener que soportar la autoridad de Constantino y de su gobierno. Entonces ahí aparecen todas las consecuencias en cuanto a esto, ¿sí? Vinieron cambios en cuanto a la doctrina del bautismo. Lentamente se fueron instituyendo el bautismo infantil, niños sin haber creído. Las ordenanzas también empezaron a cambiar. Se le quitó la autoridad a la iglesia, ¿sí? Y pues la principal, toda la autoridad del Señor Jesucristo de ser cabeza de la iglesia. Entonces, podemos decir que hasta aquí pues tenemos pues suficientes elementos de juicio de que cuando Cristo le dice a su iglesia, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pues vemos que iba a permanecer como cabeza de las iglesias locales. Como Dios le deja cierta libertad, pues las congregaciones, en lugar de sujetarse a Cristo la cabeza, a la voluntad de Dios en su palabra, pues se desviaron. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor, algún comentario? No, está bien. ¿Preguntas, comentarios, inquietudes, aclaraciones? Vuelvo a insistir que una de las aplicaciones contemporáneas de esto es hacer proselitismo político al interior de la Iglesia de Cristo. El proselitismo político se debe hacer fuera de la Iglesia. El asunto político es un asunto de opinión. Todos los sistemas políticos, como humanos que son, tienen virtudes, pero tienen defectos. No son 100% perfectos. Y muchas veces generan contiendas, generan rivalidades y en algunas ocasiones generan, en casos gravísimos, hasta la muerte física. De tal manera que para nada es sano espiritualmente tratar asuntos políticos en la iglesia. Si algún hermano o alguna hermana quiere hacer política, pues está en libertad legal de hacerlo, pero fuera de la iglesia, no dentro de la iglesia. Ni permitir que eso se convierta en un asunto de contienda entre los hermanos, ¿sí? Porque obviamente Satanás utiliza todo ese tipo de cosas para destruir la obra de Dios. Muchas personas se van de una iglesia cuando no logran superar sus contiendas, sus conflictos y sus dificultades, o no logran, no, me equivoqué, no quieren superar sus conflictos y dificultades por asuntos de opinión. Y uno de los asuntos de opinión más fuertes, se puede decir favorito de Satanás, pues es el asunto político. Eso es supremamente claro, Cristo lo enseñó, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. ¿Qué se le debe a César? Respeto como ser humano. Todos los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Por eso los insultos y los improperios pues no cambian para nada ni los sistemas políticos, ni cambian para nada la realidad del ser humano. Todo lo contrario, lo que hacen es
tomando en sentido positivo, no cambia nada, en sentido negativo. Pagar los impuestos, ¿sí? Cumplir las leyes para que haya algo de orden mientras Cristo regresa y establece su reino, como dice la palabra de Dios. Mientras tanto, pues hay que tratar el asunto como Dios lo va a tratar. Cristo mismo fue ejemplo de ni Pilato ni Herodes eran para nada excelentes gobernantes. Cristo, sin embargo, se sujetó y encaminó todo para bien cuando pues sus decisiones llevaron y pagaron por nuestros pecados. El asunto es bastante amplio, el asunto no es tan breve de tratar. ¿Sí? Lo otro pues es que fijémonos que, con todo respeto lo menciono, el catolicismo romano no cita el concilio de Jerusalén en la Biblia. Para ellos el primer concilio fue citado por Constantino. Si ahí en las redes de internet, pues, habla lo beneficioso en cuanto a Constantino, pero no entran en detalles bíblicos. En relación a los concilios, o sea, no citan para nada el concilio de Jerusalén. O por lo menos yo no lo he encontrado. Si alguien no lo ha encontrado, pues sería bueno que nos lo comentara, nos lo aclarara. Porque para nada citan el concilio de Jerusalén. El concilio es para aclarar doctrina. Eso es supremamente importante decirlo y practicar. Nunca los concilios sirven para cambiar la doctrina, solamente para aclarar la doctrina. Ningún concilio tiene autoridad de cambiar la doctrina. Ninguna iglesia de Cristo tiene autoridad de cambiar la doctrina. Ningún siervo de Dios, por más importante que sea, tiene autoridad de cambiar la doctrina. Eso debe quedar claro, absolutamente claro a las iglesias. Las iglesias casi no se interesan por aprender la sana doctrina. La prueba está en que la mayor parte de los hermanos llegan después de la escuela dominical. Eso es algo supremamente frecuente, supremamente común en las iglesias. Bueno, preguntas, comentarios, quedamos hasta acá. El otro miércoles, como hay semana de receso, pues no vamos a tener tutoría. Sí, no vamos a tener tutoría porque pues los estudiantes están supremamente agotados de tanto leer, de tanto escudriñar. Les puede dar un juicio. También necesitan de mucho estudio, fatiga la carne. Un poquito de descanso porque sí es de descanso porque es tanta consulta, tanta lectura, tanta disposición, pues sí. Pero sí, por razones del receso, entonces dentro de 15 días, creo que ya tenemos dentro de 15 días exámenes, ¿no? A mirar para programar los exámenes. Ya después de la semana de receso vamos a tener entonces los exámenes. ¿Sí? Entonces quedamos hasta el capítulo número 23, capítulo número 23. Quedamos en el 23. Los paulicianos, ¿sí? Capítulo 24. Pues ya avanza un poco más, pero estos capítulos 20, 21, 22 y 23, donde hace un contraste muy claro entre lo que es la doctrina que se fue gestando a raíz de Constantino, este concilio y de todas estas transformaciones, pues nos dan a nosotros suficientes elementos de ver cómo de las iglesias verdaderas del Señor Jesucristo pues, pudieron mantenerse, en muchos casos a pesar de la gran persecución que se dio. Muy bien. Entonces, muchas gracias, Dios nos bendiga, rogamos sus oraciones. Yo tengo una pregunta. Yo sé que este tema usted ya alguna vez no lo
lo enseñó, pero pues no lo recuerdo y como se está hablando de los concilios, eh, pues quiero recordar cuáles son las condiciones o qué situaciones específicas se deben dar dentro de un grupo de iglesias del Señor Jesucristo para convocar un concilio. Partiendo del hecho de que el concilio no es para cambiar, sino para reafirmar la doctrina. Entonces, ¿qué situaciones y qué condiciones se deben dar para que él sea convocado al concilio? Amerita cuando una iglesia necesita aclarar la doctrina. Amerita cuando una iglesia, como en el caso de Hechos capítulo 15. Particularmente se da la iglesia de Antioquía, pues no era una iglesia que tuviese muchos años, era una iglesia recién organizada y por eso pues llegaban personas con doctrinas diferentes. Ninguno de los pastores ni ninguno de los miembros de las iglesias estamos exentos de desviarnos. Por eso el Señor dice que el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Por eso a la congregación se le dio, porque es mucho más difícil que una congregación se equivoque a que una persona se equivoque. ¿Sí? Pastores con el afán muchas veces de que las iglesias crezcan en número y obviamente también en espiritualidad, pues estamos expuestos a cometer errores o a desviarnos, o a veces por falta también de profundizar, de escudriñar la escritura, o a veces por presiones de los hermanos. Hay hermanos que no se sujetan a la sana doctrina y entonces empiezan a presionar para cambiar la doctrina. ¿Sí? Hay que presentar defensa con mansedumbre. ¿Cuál es el proceso? Pues el proceso es muy claro. ¿Sí? Una iglesia o un pastor aclara la doctrina. Si se ve que realmente hay necesidad de convocar al concilio, entonces pues, escribe una carta, una iglesia local escribe una carta a las otras iglesias convocando un concilio. Pero no por asuntos menores. Aquí vemos que el asunto no era un asunto menor. Un asunto que pueda absorber una iglesia, pues no amerita convocar un concilio. ¿Sí? Es un asunto donde ya la situación está llegando a poner como en riesgo la doctrina de la iglesia. ¿Sí? Y era lo que pasaba ahí en Antioquía. Llegaron judíos o judaizantes diciendo, hay que circuncidarlos, pero pues ya el asunto estaba bastante, digamos, profundo en la... Dice, me llama muchísimo la atención la frase que utiliza ahí. Veámosla otra vez porque es que esa frase, ¿sí? Convocar un concilio, o sea, si fuese por asuntos menores habría que convocar concilios casi que cada 6 meses, casi cada año, ¿sí? Pero dice en el verso 2, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, ¿qué dice ahí? No pequeña con ellos, ¿sí? Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, aclara, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Sí? Entonces, cuando el asunto ya es de magnitud, pues hay que apelar a la convocatoria de un concilio. ¿Sí? Pero cuando una iglesia puede resolver sus asuntos, es similar, no es igual, es similar a una familia. Normalmente en la familia se solucionan las cosas. ¿Sí? Pero cuando una familia no puede solucionar las cosas, pues a veces tiene que recurrir, inclusive a la ley humana, por ejemplo, para proteger en algunas ocasiones la vida, la honra, los bienes de las personas. Y cuando se vulnera terriblemente, pues se interviene. Puede que intervenga un familiar, puede que intervenga otra familia, o a veces tristemente la ley. Cuando una familia no puede hacerlo, pues
con suficiente firmeza. Las iglesias se les demanda firmeza en la doctrina. El problema serio y grave es que las iglesias, miembros, muchos ni siquiera se quieren hacer miembros. Los que se quieren hacer miembros a veces pues, es para generar, no siempre, pero a veces es para generar ciertas situaciones que pueden causar conflictos o dificultades. En eso hay que ser muy cuidadoso, hay que tener mucha sabiduría de Dios, hay que centrarse en la palabra de Dios, hay que presentar defensa con mansedumbre y el concilio es como el único recurso que Dios provee. No sé si queda abierta la pregunta. Sí, sí, señor. Sí, sí, era pues precisar en eso porque sí, lo que usted decía, no se puede caer en el vicio de estar convocando concilios pues por asunto de opinión o por posiciones personales. Pues, Asuntos doctrinales, pero es que dice aquí discusión y contienda no pequeña. Es decir, que ya que había una diferencia, ¿qué? ¿Doctrinal podría ser eso no pequeña? ¿O cómo se puede entender ese no pequeña? De pronto los de Judea eran bastantes. ¿Sí? Circuncidarse, ¿no? Si no se circuncidan no son salvos. Es necesario circuncidarlos. La secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos. Por ejemplo, cuando se convierte un grupo de personas que creen señales, prodigios y milagros, la Biblia dice que cesaron, mientras se terminó de escribir la Biblia, estuvieron vigentes y ya cesaron. Pero si hay 10 o 12 o 15 personas que están en esa posición, pues ya la discusión no es pequeña, ya se necesita convocar un concilio porque ya es un asunto grande. Es un asunto que amenaza la doctrina de la iglesia. Entonces, la iglesia necesita apoyo de otras iglesias para aclarar la doctrina. Sí, porque de hecho, perdón, me interrumpo, ahí se divide la iglesia, eso ya es una división de iglesia. Cuando hay un grupo grande, es una división y eso genera muchos problemas, mucha contienda. Hay que evitar la división al máximo. Ajá. Evitarla. No, se puede decir que aquí sí está, gracias, pastor, gracias, la corte sí. O a un conato de división. No, una iglesia no debe estar dividida. Si Cristo en la cabeza, ¿por qué va a estar dividida? No. Hay disensiones, claro, hay diferentes formas de sentir, pero eso hay que procesarlo, hay que arreglarlo y hay que seguir adelante. Por eso la Biblia habla de herejía, el hombre que causa divisiones. Y la palabra división es herejía, herético es el que causa una división por lo doctrinal. Para la familia, si la familia está dividida, no funciona. Siempre habrá diferentes sentires, siempre habrá diferentes decisiones, se pueden conciliarse, pero tiene que estar un acuerdo. En el caso doctrinal, pues los acuerdos ya están claros ahí. Muchas gracias, seguimos con el pastor Plácido. Gracias, pastor, por la enseñanza.